Gracias, Sofi. Vamos a precisar, está Francisco Paredes, analista internacional, y el primer tema que vamos a topar es este pedido que ha hecho Venezuela y Colombia, que están negociando, que el Ecuador entregue un salvoconducto a Jorge Glass, ex vicepresidente, que está con 2 sentencias en prisión y tiene una prisión preventiva, se encuentra en la cárcel de La Roca, y lo que dice Venezuela es que ellos, el gobierno de Maduro, liberaría a algunos presos políticos, mejor dicho, perseguidos políticos que están en la embajada argentina en Caracas, los liberaría si el Ecuador suelta a Jorge Glass. Ya ha respondido la Cancillería ecuatoriana que eso no es posible, pero tenemos a un experto internacional para profundizar en este tema. Francisco, primero, buenos días. Buenos días, Francisco. Ustedes, encantado de verles. A ver, entendamos entonces esto. Venezuela está diciéndole a Colombia, sí, yo entrego los presos políticos que tengo, los perseguidos políticos, pero ustedes, de un tercer país, que en este caso de Ecuador, tienen que soltar a una persona que nada que ver con el asunto interno. ¿Esto es intromisión en política exterior? ¿Esto qué es, Francisco? Bueno, dentro de los acuerdos internacionales existe una serie de normativa internacional. Uno de ellos es el Acuerdo de Estocolmo del año 83. El Acuerdo de Estocolmo es interesantísimo porque es de los pocos acuerdos que son aceptados por la mayor parte de los estados, incluidos Estados Unidos, Rusia, es decir, hay jugadores internacionales de alto nivel, de alto valor, que son parte de este acuerdo. Como parte del Acuerdo de Estocolmo, se permite el intercambio de prisioneros, no estamos hablando de gente de guerra, porque es una lógica un poco distinta, pero de prisioneros que están cumpliendo sentencias por crímenes comunes. Y en este caso es posible, lo ha hecho Estados Unidos, lo hizo Rusia con Estados Unidos hace un par de meses, es decir, en los años pasados, este intercambio de prisioneros de alto valor es una figura posible dentro de los acuerdos internacionales. Ahora, esta es una facultad exclusiva de cada uno de los estados, si lo quiere hacer o si no lo quiere hacer, y es parte de la negociación internacional. Lo que yo entiendo que sucedió en este caso es que con el intermedio del embajador colombiano se intentó convencer al Ecuador y a Venezuela de que liberen presos de orden político. Pero están haciendo una comparación, y eso quisiera que lo analicemos, porque Venezuela tiene a 6 perseguidos políticos porque son opositores al gobierno de Maduro, que ante las denuncias también de que iban a ser aprehendidos, ingresaron a la embajada argentina en Caracas. En cambio, Jorge Glass, esto no lo digo yo, estos son los hechos, tiene 2 sentencias por corrupción y un tercer caso abierto. ¿Serían puntos distintos? ¿Están mezclando lo mismo? A nivel de derecho internacional, ese no es un tema comparable. Es decir, recordemos lo que pasó con Estados Unidos. Estados Unidos hace aproximadamente unos 2 años liberó a un traficante de armas, el señor Bout. Alex Saab. No, el traficante de armas Bout. Alex Saab también, fue parte. Y Rusia, en intercambio, liberó a una ex basquetbolista acusada de haber ingresado a Rusia con un poco de marihuana. Es decir, el tema de la complejidad de los delitos no es tan importante como sí la importancia que pueden tener las personas que representan esta lucha. En Estados Unidos era muy importante liberar a una ex basquetbolista, una persona que socialmente fue muy apoyada y demás, y para Rusia lo que quería era la liberación de un traficante de armas. En la última negociación, que fue hace aproximadamente 4 meses, ¿qué pidió Rusia en intercambio? Pidió liberar a un ex espía ruso, que fue liberado en la mayor liberación después de la Guerra Fría de 24 prisioneros, y los alemanes, estadounidenses y me parece que turcos tuvieron que liberar a personas perseguidas por delitos comunes, terrorismo, narcotráfico y demás. Entonces, no hay un estándar específico. Entonces, podríamos entender que Venezuela está siguiendo un procedimiento que está avalado, que funciona, porque está repitiendo esta estrategia que ya lo hizo antes y que le funcionó con Estados Unidos. Correcto, y le funcionó con Estados Unidos precisamente con Alex Saab. Sabemos que Alex Saab es la persona acusada de ser el testaferro de Nicolás Maduro y logró la liberación de Saab en contraposición de la liberación de 6 prisioneros estadounidenses que tenían dentro de Estados Unidos. Es decir, en resumen, no hay un estándar específico para saber qué personas tienen, pero evidentemente hay presos o detenidos de alto valor y hay detenidos de no tan alto valor. Lo que se intentó hacer es aquí liberar a Glass como un detenido de alto valor. Pero nuevamente es una decisión soberana. Cada uno de los estados, y en especial el Ejecutivo, puede decidir a qué presos liberar, a qué presos no. Lo interesante es cómo funciona ya en la práctica, ¿no? En la práctica lo que sucede es que una vez que son liberados o entregados en el país receptor, como el país receptor no persigue estos crímenes, entonces son inmediatamente liberados. Claro. Pero, a ver, en el caso de Jorge Glass, le pregunto yo, ¿sería México quien debería solicitar el salvoconducto, que por cierto sí lo ha hecho,
y no Venezuela, que es un tercer actor que con Jorge Glass no tiene absolutamente ninguna relación. Es una figura internacional distinta. La figura original solicitada por México es a través de los acuerdos diplomáticos, la Convención de Ginebra y demás, pero estos son acuerdos de Estocolmo, es decir, es una figura completamente distinta. Okay. Posible también, y ahora sí, el origen tiene un poco más que ver con el derecho de la guerra, de cuando tenían que liberarse prisioneros. Hay una serie de acuerdos internacionales de Ginebra, hay al menos 3, que lo que buscaban era proteger a las personas perseguidas por crímenes de guerra y lograr liberarlas y entregarlas a salvo. Es parte de derecho internacional humanitario. Pero ya está fuera de contexto en tiempos actuales. Es completamente fuera de contexto, completamente fuera de contexto. Lo importante es, si es que esta negociación puede prosperar, saber cuál va a ser la política del actual presidente y si es que este tipo de políticas en lo sucesivo, con nuevos mandatarios, podría cambiar. Como esto es parte de la filosofía de cada uno de los estados, cada gobernante puede decidir si aceptar este tipo de acuerdos o simplemente negarlos. Pero Ecuador ha sido enfático que no va a negociar. La postura de Ecuador está muy clara, que no va a entregar el salvoconducto, no va a permitir la salida de Jorge Glass, no va a entrar en estas negociaciones, Francisco. Y eso está muy bien. Es parte de la soberanía estatal. Creo que la decisión del presidente es la correcta. Y sí hemos visto durante este año una maduración del equipo diplomático del Ecuador. Podemos ver que al inicio hubo un par de trabas, el equipo diplomático cometió un poco de errores internacionales por falta de experiencia tal vez, pero el día de hoy se lo ve un equipo mucho más maduro, consolidado, que entiende mejor las operaciones internacionales y la política internacional. Lo único que refleja esta negativa del gobierno ecuatoriano es que existe un panorama, digámoslo así, caótico dentro de la geopolítica latinoamericana, en la que existen filosofías distintas, modos de pensamiento distintos, pero que sí vemos grupos consolidados de izquierda que hacen todo lo posible para intentar liberar a quienes son sus presos de alto valor. Y con ese cambio de ideología también en Argentina, tuvimos el impasse en el gobierno anterior con Argentina, pero ahora Argentina también tiene su postura de que no va a permitir estas negociaciones tampoco. Entonces, digamos que nos estamos aliando con Argentina, podríamos entenderlo de esa manera. Puede ser, Francisco, que puede estar de nuestro lado. Desde luego, es un primer acercamiento con el gobierno argentino luego del impasse que sufrimos hace un par de meses. Es una forma de orientar la filosofía, el pensamiento ya geopolítico hacia una corriente común. No negociar con movimientos de izquierda que están relacionados con movimientos de narcotráfico y demás. La filosofía es clarísima ahora. Es contradictorio que Venezuela le pida al Ecuador suelten a Jorge Glass cuando en Venezuela hay prófugos de la justicia ecuatorianos, según algunas investigaciones, que están residiendo ilegalmente inclusive, y se dice teniendo algunos recursos económicos del gobierno. Eso no se lo puede asegurar, pero lo que sí es que hay varios indicios de por lo menos 3 prófugos de la justicia que están viviendo en Caracas. ¿Es contradictorio entonces lo que está solicitando Maduro? Desde luego, sabemos que México y Venezuela se han vuelto los 2 países de descanso de las personas que han sido procesadas aquí en Ecuador por delitos de corrupción, básicamente. El asunto es, estas personas no están siendo detenidas en este momento en Venezuela, pero bien podría ser que una buena negociación internacional, dejemos a Glass por fuera de la discusión porque sabemos que es un tema muy delicado, pero bien podría ocurrir que Ecuador, dentro de su nueva política internacional, busque la detención, el arresto y el envío hacia Ecuador de estas personas que están siendo procesadas por la justicia ecuatoriana. Sería una victoria internacional magnífica por parte del gobierno ecuatoriano lograr traer al menos a 1 o a 2 de los perseguidos. Pero ahí tocaría negociar. Tocaría negociar. ¿Qué es lo que Ecuador va a ofrecer a intercambio? Claro, ¿y qué Ecuador podría entregar? Jorge Glass sería el pedido para poder enviar a estos prófugos ecuatorianos que están en Venezuela. Desde luego, pero difícilmente el presidente Noboa va a permitir la salida de Jorge Glass. Deberían traerse a todo el aparataje correísta, por así decirlo, para poder negociar a Jorge Glass contra el resto de personas que son procesadas por la justicia ecuatoriana. Este tema de los asilos políticos ha dado muchísimo de qué hablar y también se ha manifestado que debería tener ciertas reformas, porque hoy en día hay muchos casos de gente que tiene delitos de corrupción, delitos de incluso narcotráfico, pero sobre pretexto de una persecución política acuden a cuerpos diplomáticos extranjeros para buscar protección basada en ideologías. ¿Sí cree usted que se debería de alguna forma normar mejor los asilos? Porque como usted bien nos cuenta, estamos tomando el Tratado de Estocolmo de épocas bélicas, prisioneros de guerra, y hoy en día estamos hablando de un contexto muy diferente. Bueno, ahí usted tiene el convenio de Caracas. Los artículos 3 y 4 del convenio de Caracas son clarísimos.
por delitos comunes, por delitos no políticos, este tipo de asilos no deberían prosperar. El único problema es que el Estado asilante es quien puede definir si es que efectivamente es un delito común o es un delito de persecución política. Lo interesante es que, en mi opinión, creo que los acuerdos están bien hechos, porque también miremos desde el otro lado de la historia. Estos mismos acuerdos, como el Acuerdo de Caracas, ha permitido la liberación de presos, por ejemplo, en la misma Venezuela, en Perú, en Colombia, personas que estuvieron retenidos en embajadas y que eran efectivamente perseguidos por su forma de ver, por su ideología política. Entonces no son tan malos los acuerdos, lo que es malo es la aplicación. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente peruano que estuvo detenido, que solicitó un asilo en la embajada de Uruguay. Uruguay simplemente no le dio paso a este pedido y ahí es lo importante, es decir, cómo cada uno de los estados receptores o el estado asilante interpreta y le da vigencia a estos acuerdos internacionales. No creo que tanto el acuerdo sea lo malo, sino cómo se lo aplica. Ahora, sí coincido en que el acuerdo tiene que un poco actualizarse, porque ya no operamos de la misma manera que hace 50 o hace 60 años cuando estos acuerdos entraron en vigencia. Lo que sucede es que hoy en día los gobiernos ya no solamente son puramente soberanos, vemos gobiernos influenciados por grupos de narcotráfico, de grupos de operaciones transfronterizas, y quizás ahí sí es en donde debería hacerse una reflexión más profunda. Este tipo de delitos son delitos que deberían ser parte o posiblemente parte de una protección de asilo diplomático, y ahí es en donde viene la respuesta a analizar. Ahora, mi último cuestionamiento sobre esto, de que, insisto, que Venezuela solicita que liberen a Jorge Glass, nos daría a entender que hay una especie de pacto, de acuerdo, de conversación entre ciertos grupos políticos internacionales de una misma izquierda para buscar eso, es decir, hablar de que México, Venezuela y grupos de ecuatorianos que convergen mucho con ellos busquen esto, o sea, es una estrategia política internacional, podemos verlo así. Que incluso Colombia que también, no sé si Colombia también está involucrada directamente o lo hacen de una forma un poco más discreta, discreta. Sí, es un poco más taimado, pero finalmente es el operador. Sabemos la línea dura que tiene Venezuela, sabemos la línea un poco más tibia que tiene México y la línea más taimada que tiene Colombia. Tibia México. Sí, un poco más tibia porque finalmente es un país con filosofía de izquierda, pero no es una izquierda radical, no es una izquierda que se pelea con el empresario, no es una izquierda que defiende abiertamente a grupos narcoterroristas, pero que lo hace de alguna manera. El punto es que Colombia lo hace también, pero de una manera más taimada, y de esta manera busca ser como el negociador, el intermediario, el neutral en las negociaciones. Claro, en algunos momentos está con Venezuela y en otros también con Ecuador. Está con nosotros pocos días, está con nosotros también, ayudándonos y con algunos otros proyectos bilaterales. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Francisco Paredes, analista internacional, nuestra primera entrevista de esta mañana. Vamos a una pausa y ya volvemos porque tenemos también al viceministro de Educación para hablar de temas del pago a los educadores comunitarios y el cronograma de clases que ha sido alterado en todo el país, producto de que tenemos más días de feriado.